Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Saludos y gracias por conectarse a esta conferencia virtual auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. En esta noche deseamos hacer varios anuncios breves antes de iniciar. Si tienen alguna duda o pregunta relacionada al tema, pueden hacerla llegar a través del correo conferencias@gmail.com. También, luego que terminemos la conferencia, enviaremos a los diferentes grupos una breve encuesta para que así puedan llenarla. Sin más preámbulos, iniciemos. El tema que se estará desarrollando esta noche es fortaleciendo vínculos con tu hijo adolescente. En esta ocasión, será presentado por la trabajadora social especialista en procesos psicosociales, Diana López. Ella posee experiencia en el área social, comunitaria y salud. Así también, en esta conferencia estaremos interactuando con ustedes. Mi persona, Lidia Suárez, trabajadora social, ejerciendo en el área de salud. Sin más preámbulo, demos inicio a nuestra conferencia. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a mi compañera Lidia por la presentación en este espacio, en esta conferencia el día de hoy. Pues vamos a tener también el acompañamiento de mi compañera Lidia. Ella también es trabajadora social y nos estará ayudando a desarrollar el tema el día de hoy. Para nosotros, como siempre, es de muchísima alegría compartir estos espacios desde la Oficina de Orientación y Trabajo Social. Pues vamos trabajando por ir trayéndole a ustedes como todas estas conferencias, conversatorios que ustedes van requiriendo. Entonces, para nosotros es de muchísima satisfacción traerlos y el que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares y desde su comodidad traerles pues todas estas conferencias, pues es motivo de alegría y confiamos que estos espacios dejen ese espacio de reflexión que nos lleve a seguir mejorando y a seguir captando cada vez más y más conocimiento, porque para nosotros, aunque estemos acá detrás de esta pantallita, pues también aprendemos muchísimo también de todas estas conferencias. Sin más preámbulo, entonces el día de hoy el tema que nos convoca es fortaleciendo los vínculos con tu hijo adolescente. Qué belleza este título, la gran importancia que tenemos nosotros como padres y la responsabilidad de tener nuestros hogares como entornos protectores a nuestros hijos, en especial a nuestros adolescentes, brindarles todo el acompañamiento que ellos requieren en esta etapa de sus vidas que sin duda alguna no es para nada fácil. Todos nosotros hemos pasado por esa etapa y a veces como que se nos olvida y a veces somos un poquito fuertes con ellos, pero cuando hacemos esa autorreflexión y nos devolvemos a esos añitos atrás, cuando nosotros pasamos por todo ese periodo, por todo ese desarrollo de la adolescencia, pues nos identificaríamos bastante con ellos. ¿Qué hubiéramos querido escuchar de nuestros padres en ese momento? ¿Cuál es el acompañamiento que hubiéramos querido que nuestros padres nos hubieran brindado? Entonces, este espacio es un espacio de reflexión, es un espacio que nos va a llevar a conocer de todas esas etapas del desarrollo que nuestros adolescentes están pasando por este periodo y que nosotros como padres tenemos la responsabilidad con todo el amor y el compromiso de guiarlos, de estar con ellos en ese acompañamiento sano, en ese acompañamiento que dé frutos positivos que les permita a ellos en su edad adultez, pues llevar grandes aprendizajes de esta etapa tan maravillosa, tan bonita, que no la recuerden como una etapa de angustia, como una etapa de rebeldía, sino que la recuerden como esa etapa en que necesitaron de ese papá, de esa mamá, de esa abuela, de ese abuelo, de ese hermano, de ese tío, y que sin duda alguna recibieron el apoyo que necesitaban, lo que se convirtió entonces en una etapa maravillosa de sus vidas y que le ha traído grandes beneficios para ser
ciudadanos de bien, para ser personas con una buena autoestima, pero sobre todo para ser personas de carácter que se enfrentan a la vida con toda la responsabilidad que desde el hogar les han brindado. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio entonces a nuestra conferencia Fortaleciendo los vínculos con tu hijo adolescente. Tenemos entonces la agenda para este espacio. Esta conferencia se va a dividir entonces en 4 partes. En la primera vamos a hablar de todo lo que es las etapas de la adolescencia. Queremos concentrarnos en el punto número 3, que es fortaleciendo los vínculos, pero queríamos hacer como ese preámbulo que nos lleve también a trabajar todo lo que es el conocimiento de todos los cambios que se dan en este desarrollo para que como padres podamos comprender mejor todas las situaciones, por los momentos, a veces esas actitudes que a veces como adultos como que nos van molestando un poquito y que en cierta manera nos inestabilizan emocionalmente. Entonces, cuando conocemos por lo que ellos están pasando, cuando vamos trabajando en el desarrollo de esa empatía, de ponernos en el lugar de ellos, pues entonces vamos a aprender también cómo gestionar estos momentos de angustia por lo que ellos pasan, y entonces también vamos trayendo calma también a la nuestra. Vamos a trabajar también todo lo que es el desarrollo del adolescente, que estará por mi compañera Lidia. Ella nos va a hablar de los diferentes cambios que se dan entonces en esta etapa, cuáles son esos cambios que se presentan a nivel psicológico, a nivel físico y también a nivel social. Y nuestro tercer punto será entonces acerca de fortaleciendo nuestros vínculos, la importancia de tener una buena comunicación con nuestros adolescentes, que nuestro hogar sea ese entorno protector, armonizado, que le permita a todo nuestro adolescente llegar a casa cuando haya tristeza, llegar a casa cuando haya de pronto ese sentimiento de frustración y de angustia, que ellos sientan que su casa es un entorno protector y que sus padres siempre van a estar ahí disponibles para apoyarlos. También entonces terminaríamos con la conclusión. Al finalizar vamos a hacer un pequeño test que, si ustedes desean, podemos ir como buscando un cuadernito, una hojita, un bolígrafo, para que hagamos un test de qué tanto conocemos a nuestros hijos. Son unas preguntitas básicas y son poquitas, pero en referencia a eso, pues vamos a hacer una reflexión muy bonita en torno a qué tanto conocemos de los gustos de nuestros hijos. Entonces damos inicio entonces a esta conferencia con nuestro primer punto, que es conociendo las etapas de la adolescencia. Según la Organización Mundial de la Salud, son 3 etapas o 3 fases, como queramos llamarla. La primera etapa entonces es la etapa temprana, que surge desde los 9 hasta los 11 años, seguida de la adolescencia media, que va desde los 11 años hasta los 15 años, y luego terminaríamos este desarrollo de esta etapa de adolescencia en la adolescencia tardía, que se habla entonces, según la Organización Mundial de la Salud, que va desde los 15 hasta los 19 años. Entonces, ¿qué podemos hablar acá de estas 3 etapas? La idea, yo no voy a entrar pues como a hablar mucho de cada una de ellas, porque enseguida mi compañera nos va a desarrollar muy bien este tema, donde sin duda alguna vamos a quedar claros de cuáles son esos cambios que presentan nuestros adolescentes, para nosotros tenerlos muy presentes al momento de interactuar con ellos. Entonces, cuando hablamos de las etapas del desarrollo psicosocial desde la adolescencia, pues nos estamos refiriendo a esas características que se presentan comunes como un patrón progresivo, que son esas 3 fases entre la adolescencia temprana, la media y la tardía. Y una de las tareas del desarrollo de esta etapa de la vida es precisamente esa búsqueda y consolidación de la identidad en los diferentes aspectos que se van presentando. En la primera etapa entonces, que va de los 9 a los 11 años, entonces es una etapa que se produce entre la transición entre la infancia y la adolescencia. Por eso existe cierta ambigüedad entre las personas que se encargan de estudiar todo lo que es el ciclo vital, porque para ellos
Algunos consideran que hablar de la etapa desde los 8 o 9 años en la adolescencia, pues es demasiado precoz. Pensarían entonces ellos que la adolescencia empezaría un poquito más allá de los 10 años, pero la OMS pues ha establecido que se empieza desde los 9 años. En la etapa media de la adolescencia hablamos entonces que ocurre entre los 11 a los 15 años. Y en ella, en esta la etapa que es la primordial, porque es donde se empiezan a dar esos cambios súbitos de tipo hormonal hasta el punto en el que se abandona esta fase con otro cuerpo. Es decir, cuando empiezan nuestros niños a pasar entre este periodo de 11 a 15 años, ya vemos que ya empiezan los hombres a hablar como ronquitos, las mujeres ya empiezan también como en su cuerpo a deslumbrarse ya de otra forma. Entonces digamos que esta etapa media es como la etapa más brusca que se da en todo lo que es en torno a los cambios físicos. Tenemos entonces la etapa tardía que va entre los 15 a los 19 años, y esta es una etapa de la adolescencia que se ocurre entonces aproximadamente entre este límite de edad, y que las personas se encuentran en esta fase, no suelen mostrar, por decir así, mucha homogeneidad en sus características, que las encuentran en la adolescencia temprana, ¿cierto? O en la media, donde se ven cambios como más brusquitos. Acá se tiende a decir que los adolescentes empiezan como en ese proceso de apaciguarse, de calmarse ya como un poquito, y los cambios ya no se ven como tan extremos o tan abruptos como si de pronto se pueden ver en la media. En esta fase pues no se diferencia pues sustancialmente de la adultez, y que tan solo es un constructo social. Acá se habla que esta etapa se da mucho desde lo cultural también. Entonces, es en relación también a la cultura donde se van viendo este tipo de cambio y de transición de la adolescencia a la adultez. Entonces, por consiguiente, pues esto puede influir en todo lo que es el proceso de maduración, como lo va a explicar enseguida. Entonces, mi compañera Lidia. Lidia, adelante. Continuando con el tema, ahora veremos desarrollo del adolescente. Durante la etapa del desarrollo ocurren ciertos cambios que se pueden manifestar de diferentes maneras. Estos cambios pueden ser físicos, psicológicos y sociales. Veamos algunos de ellos. Cambios físicos. Se presenta crecimiento óseo. El cuerpo va creciendo, así como sus extremidades. Esta etapa es muy notoria, pues vemos que el adolescente va cambiando su cuerpo. Crecimiento de vellos en axilas y genitales. Desarrollo de los senos en las mujeres. Cambio en la composición corporal y maduración sexual. Menstruación en las mujeres. Estos son algunos de los cambios físicos que son evidentes que se puede presentar durante la etapa del desarrollo del adolescente. Veamos algunos cambios psicológicos. Identidad. Aquí el joven inicia una búsqueda de su yo interior, de su nuevo yo, pues está pasando de la etapa de la niñez a una etapa más madura, llamada adolescencia. Muchas veces se presenta egocentrismo, ¿sí? El joven se centra en sí mismo, empieza a tener pensamientos sobre sí mismo, sobre su futuro y sobre qué hará con todo lo que está atravesando. Incomprensión. Piensan que nadie los entiende. Muchas veces se relacionan con otros jóvenes de su edad y se sienten identificados. Sin embargo, muchos de ellos pueden creer o sentir que los adultos no los comprenden. Este es un cambio psicológico muy frecuente en esta etapa. Agresividad. Y es algo que preocupa mucho a los padres, pues es muy notorio y evidente. Sin embargo, hay que encontrar la manera de canalizar toda esa agresividad, incluyéndolo en algunos grupos sociales donde él pueda sentirse apoyado. Importancia de la apariencia personal. Aquí tenemos el espejo amigo. Generalmente se manifiesta más en las damas
puesto que inician un proceso de quererse ver bien o de querer verse mejor. Muchas veces copiar modas, estilos, diseños, peinados, maquillaje, y es un proceso normal dentro de la adolescencia. Por eso también es llamado el espejo. Desarrollo de la capacidad de pensamiento y razonamiento. El joven dedica tiempo a pensar, analizar y reflexionar sobre sus futuros. Propone metas, propone seguir algún proyecto o iniciar algún proyecto con amistades o solo. Desarrollo del criterio formado. Es capaz de tomar sus propias decisiones. Cuestiona ciertos patrones de conducta que fueron heredados, ya sea por los padres o por la sociedad. Él mismo empieza a pensar si de repente tantos años de escuchar la misma creencia o la misma costumbre o tradición, si quiere o no seguirla o si quiere cambiar este patrón. Muchas veces, por ejemplo, la cultura es heredada, pues en esta etapa, ya con un criterio formado y una mayor maduración cerebral, el joven empieza a cuestionar algunos de estos aspectos. Veamos los cambios sociales. Inicia la búsqueda de autonomía e independencia. Renuncia a la dependencia de los padres, pues empiezan a relacionarse con otras personas de su misma edad, es decir, jóvenes, adolescentes. Importancia de pertenecer a un grupo social, sentirse parte de. En esta etapa es muy importante que los jóvenes se sientan apoyados, se sientan parte de. Por ellos, siempre establecen grupos sociales, personas con las que pueden hablar, relacionarse y entenderse, pues hablan en un mismo idioma, ya que tienen la misma edad y atraviesan los mismos cambios que antes mencionamos. Necesidad de sentirse aceptado por sus amigos. Aquí hay que tener mucho cuidado con dejarse llevar. Establecer vínculos sanos será muy importante en esta etapa, ya que será un factor fundamental al momento de elegir amigos y actividades. También será muy importante al momento de tomar decisiones que influyan en su diario vivir. Por ejemplo, algunas actividades positivas, deporte, arte, música, grupo de estudios, iglesias y todas estas actividades que ayudan a fortalecer los vínculos que tienen en sí los adolescentes. También hay actividades negativas. Estas son las que hay que intentar mediante orientación, mediante consejos, ¿verdad? Para que los jóvenes sepan y estén anuentes a que así como hay grupos de amigos que los pueden ayudar, asimismo hay grupos de amigos que por dejarse llevar, pues a veces pues caen en algunas situaciones que no son beneficiosas para ellos. Y mucho menos a esa edad en donde pues sienten que nadie los entiende, las hormonas están revueltas, están atravesando diferentes tipos de cambios. Es muy importante para ellos establecer vínculos sanos y va a depender de los padres estar cada paso con ellos guiándoles para que tengan una adolescencia exitosa. Muchas gracias, Lidia. Sin duda alguna, el acompañamiento a nuestros adolescentes pues tiene que ver que ellos pasen esta etapa con éxito. Entonces, damos paso a nuestra tercera parte, fortaleciendo los vínculos. Queríamos concentrarnos como en esta partecita de la importancia de mantener esos vínculos cada vez más y más fortalecidos con nuestros adolescentes. Hablamos entonces que un vínculo es esa unión o relación no material, especialmente que se establece entre personas. Cuando hablamos entonces de esos vínculos, hablamos que es algo que es no tangible, que no podemos ver, no podemos tocar, porque va más desde la emoción y desde el sentimiento. Entonces de ahí la importancia de que nosotros mantengamos esos vínculos fuertes con nuestros adolescentes. Sabemos que se dan incluso
desde que estamos en el vientre de nuestra madre, escuchando su voz, escuchando el latido de su corazón, que científicamente se ha comprobado que son grandes estímulos para el feto, para el bebé. Entonces desde ahí vamos fortaleciendo y haciendo todos esos vínculos. Nosotros realizamos, cuando tocamos este tipo de temas, pues hacemos un taller que se da por medio de una lana y que nos permite que a través de la observación pues sea como más fácil explicar el tema. Entonces hacemos un círculo de personas y tenemos pues una lanita enrolladita. Cogemos la puntica de la lana y empezamos a hablar acerca de lo que nos gusta, de lo que nos gusta de nuestro hogar, de cada uno, de los que hacen parte de nuestra estructura familiar. Dejamos esa puntica de la lana y le vamos pasando la lana a otro participante que esté en el mismo círculo y viceversa. Cada quien va cogiendo su puntica de lana y va pasando el resto de la lana hasta que vamos haciendo un tejido. Cuando finalizamos este taller, por decirlo así, entonces observamos que en la lana se realiza un tejido, así como cuando lo que hace la araña, ¿cierto? Las arañas van haciendo telarañas y es como un tejido. Entonces eso es lo que hacemos nosotros desde los vínculos, vamos haciendo como ese tejido. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pues empezamos a hacer vínculos con nuestra madre, con esas personas con las que se les va escuchando esa voz, se va relacionando. Luego el bebé nace y empieza a ampliar esos vínculos, empieza ese tejido a extender con los demás familiares, con los hermanos, con los tíos, con los abuelos. Luego entran al jardín, entonces empiezan a ampliar esos vínculos con los compañeritos del jardín, de la escuela, cuando empezamos a laborar, con nuestros vecinos. Entonces de eso se tratan los vínculos, que hacemos parte todos de un tejido social, y al hacer parte de ese tejido social pues todos somos importantes, y al hacer importantes pues es bueno que nosotros le demos a la sociedad todo lo que son estos ciudadanos activos, ¿cierto? Que estén bien mentalmente, que estén bien físicamente. Entonces de eso nos referimos cuando hablamos de vínculo. Es entender esa relación que se establece entre las personas, incluso con la naturaleza, con los animales, otro sujeto a través de todas esas emociones que nos genera estar con otra persona, que nos genera el ambiente, se manifiesta hacia nosotros mismos incluso. Cabe anotar que el vínculo trasciende la relación del parentesco, que se construye de las interacciones y relaciones recíprocas entre las personas y entre el contexto. El vínculo afectivo es ese lazo de amor, de empatía y cuidado mutuo que se une entre las personas entre sí, y es ese sentimiento amoroso que nos proporciona bienestar. Entonces, el simple hecho de hacer ese vínculo con todo lo que nos rodea, pues nos está ayudando bastante a nosotros también a fortalecernos como personas, a fortalecernos psicológicamente, físicamente y socialmente. Entonces, en esta partecita queremos hablar de eso, de la importancia de fortalecer cada día más esos vínculos con nuestros adolescentes. ¿Por qué? Cuando ellos están pasando por esa etapa de desarrollo, de tantos cambios que ya bien nuestra compañera Lidia nos los explicaba uno a uno, entonces se tiende a veces a que ese vínculo se vaya como desprendiendo un poquito, se vaya como debilitando, porque a veces en nuestro día a día, en nuestro cansancio, que llegamos de pronto de nuestros trabajos, que ellos también de pronto han tenido un día duro y que fuera de eso ellos tienen todos esos cambios encima, que tienen a veces tanta angustia, porque emocionalmente a veces no se encuentran bien. Entonces el que llegar uno cansado, en lo que a veces no prestarles la atención suficiente, la que ellos requieren, la que ellos necesitan de parte nuestra, pues va haciendo que esos vínculos se vayan desligando, se vayan debilitando. Por eso venimos hablando de que conociéramos un poquito de todos esos cambios que se dan, porque a veces esos cambios van llevando a esas actitudes por parte de nuestros adolescentes que a veces a nosotros como que no nos gusta tanto, ¿cierto? Pero que son propios de la vida.
que cuando reconocemos y aprendemos a conocerlas, pues también vamos generando estrategias para manejarlas y para brindarles a ellos el acompañamiento que ellos realmente requieren. Entonces, a veces se habla que el simple hecho de ser descendencia, de ser familia, pues no quiere decir que hay vínculos, eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo, porque cuántos padres hay que están lejos de sus hijos y que no hay vínculo alguno, esos vínculos están totalmente rotos. Entonces, no siempre ser descendencia quiere decir que hay vínculos, eso hay que manejarlo, hay que trabajarlo bastante. Entonces, hablamos entonces cómo fortalecer la relación entre padres e hijos. Permítanme por acá, vamos pasando entonces a nuestra plantillita. ¿Cómo fortalecemos esa relación entre padres y adolescentes? Entonces, hablamos de unas palabritas claves, pero que de cada una de ellas se desprende un sinfín de significado que nos lleva a esa autorreflexión de cómo estamos manejando esta etapa en nuestros adolescentes. Hablamos entonces del afecto, hablamos de la comunicación, hablamos entonces de evitar interrogatorios que a veces a los adolescentes no es que les llame mucho la atención, sobre todo si no lo hacemos sutilmente, cuando no somos a veces cuando no tenemos como ese tacto a veces para saberles preguntar, interesarnos en su mundo. Vamos a hablar también lo que es perdón y reconciliación, porque sabemos que en esta etapa se suele dar a veces como muchas diferencias y dentro de esas diferencias a veces entonces no canalizar adecuadamente nuestras emociones pues conlleva que en cualquier momento explotemos, ¿cierto? Y cuando explotamos no explotamos de la mejor manera, entonces a veces no pensamos para hablar, a veces no pensamos en nuestras acciones y salimos hiriendo a otras personas. Entonces también entender, comprender que cuando es necesario pedir disculpas, pues hacerlo, porque ahí se da lo que es la reconciliación y es trascender también toda esa ira y todo ese enojo. Entonces, cuando hablamos entonces del afecto, nos estamos refiriendo entonces que en las relaciones de afecto que se establecen entre padres, madres e hijos, pues en esta etapa de la adolescencia, pues se dan muchos cambios de actitud que pueden ser enfados y que pueden llevar a conflictos entre la familia, que a veces parecemos que son como insignificantes, pero pero que para nuestros adolescentes a veces son muy complejos. Entonces, cuando les quitamos el valor a esos sentimientos, a lo que ellos están requiriendo, a lo que ellos están sintiendo, pues se van haciendo como ciertas mellas en ese vínculo afectivo que se van como guardando, se van guardando y en algún momento de la vida pues no van a dar, por decir así, frutos positivos. Si lo que hay es un resentimiento, pues entonces la importancia también de empezar a tiempo a trabajar y a evitar precisamente que eso se dé en nuestra estructura familiar, porque lo que queremos es que en nuestro hogar haya una sana armonía, que todos en el hogar pues tengamos esa comunicación adecuada que se requiere para vivir tranquilamente, para vivir en calma y que nuestros adolescentes siempre se sientan protegidos y seguros en nuestro hogar. Tenemos entonces el primero, entonces vamos a hablar entonces de ese afecto, pues que muchas veces olvidamos lo importante que es demostrarle a nuestro adolescente lo mucho que lo amamos. Que muchas veces llegan de sus colegios, de sus quehaceres, con un montón de cargas de la sociedad tan convulsionada en la que nos encontramos hoy en día y que se requiere que ellos sientan ese afecto de parte nuestro, un abrazo, decirles cuánto les amamos, decirles lo importante que son ellos en nuestra vida, decirles que el hecho de que ellos hagan parte de nuestra vida, pues es sin duda alguna ese arco iris, esos colores que se dan en nuestro día a día. Entonces,
todos esos sentimientos que sentimos por ellos hay que decírselos día a día. A veces cuando le llegan a uno y uno empieza a hacer intervenciones, a veces le dicen a uno los papás, es que Dianita, es que a mí no me criaron así, yo no sirvo para estar encima de otra persona, dando besos, abrazos, yo no soy capaz, no puedo. Pero entonces, qué rico sería también hacer el propósito y dejarnos, permitirnos sentir como ese tipo de emociones, como es de rico que a uno le digan que lo aman, como es de rico que a uno le digan gracias por hacer parte de mi vida, porque el levantarme y verte ahí sonriendo, respirando, eso da tranquilidad, da calma a mi vida, da luz. Eso se lo tenemos que hacer expresar a nuestros adolescentes, que ellos se sientan amados, que ellos se sientan protegidos, que ellos sientan que en su hogar siempre van a tener esas personas que sin importar lo que pase siempre les van a apoyar y les van a proteger. Hablamos también entonces de la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación, estamos hablando de la importancia de que en nuestro hogar haya una comunicación desde el afecto, efectiva y de calidad. Entonces, cuando hablamos de una comunicación de afecto, nos estamos refiriendo precisamente a eso, a la importancia de expresarnos cariñosamente con ellos, de estarles diciendo constantemente cuánto les amamos, que cuando los vamos a corregir, los corregimos con amor, no con ira, que cuando les vamos a pedir así sea lo más mínimo, pues que ellos sientan que lo estamos haciendo desde ese afecto. También es esa comunicación efectiva. Sabemos que en una comunicación siempre siempre se dan varios estilos de comunicación, está el verbal, está el escrito, está el gestual, y muchas veces se nos olvida eso. Entonces, muchas veces solamente con lo gestual sabemos cuando alguien está enojado, cuando alguien está alegre. Entonces nuestros hijos son muy observadores y ellos también observan eso. Entonces ellos llegan, quieren hablar con alguien, pero encuentran a mamá angustiada por la casa, porque todavía no está la comida, encuentran al papá angustiado porque tiene un sinfín de pronto de situaciones en el trabajo. Entonces todas esas cosas ellos la van percibiendo, la van absorbiendo, y cuando ellos tienen esa necesidad y esa angustia también por la etapa en la que están pasando, que se sienten tristes, que se sienten angustiados, que muchas veces en el colegio están tratando de proyectos de vida, que ellos sienten que están buscando todavía su identidad, de qué quieren hacer en la vida. Entonces todo eso se le va envolviendo a ellos más como factores estresores mentales. Entonces la importancia de sabernos comunicar, de saber manejar nuestros gestos, que muchas veces entonces llegan y entonces les hacemos mala cara, que muchas veces llegan y entonces a través de las miradas queremos como traspasarlos y pegarlos a esa pared. Ellos van observando todo eso. Entonces la importancia también de no solamente desde lo negativo, sino también desde lo positivo. A nosotros en intervenciones, a veces cuando nos traen esos temas que nos dicen es que se nos complica muchísimo a veces decirle a nuestro adolescente cuánto lo amamos, o es que él se encierra mucho en su cuarto, no permite como esa conexión, que pone como todo el tiempo como esas barreras para que nosotros podamos acceder a él, en qué es lo que él siente, qué es lo que él necesita. Entonces una estrategia muy buena es también hacerles carticas, que ellos lleguen de su colegio y encuentren una notica en su almohadita, en su cama, en su cuarto, que diga hoy te extrañé, sabes que te amamos mucho. En un caso que tuvimos muy particular con un adolescente que estaba pasando una situación bastante compleja, incluso estaba pensando en el suicidio, fue precisamente tratar de romper esa barrera, que era lo que él tenía desde esa emoción, desde esa mentalidad, y empezamos a hacer un trabajo muy bonito con él y un trabajo muy bonito con toda la familia, y logramos como penetrar o entrar a él por medio de la escritura.
de que su mamá, de que su papá le escribieran cartas. Entonces la mamá nos cuenta que cuando ella realizó la primera carta, ella dice que ella se sentó y empezó a escribirle lo importante que era él para ella, cuánto lo había anhelado, cómo le dolía de pronto como esas actitudes de él hacia ella. Y ella dice que ella le escribió esa carta y se la puso debajo la almohadita. Y cuando llegó el adolescente del colegio y la vio, salió llorando a abrazarla. Y de ahí para allá, él permitió que realizáramos también ese trabajo de intervención con él. Entonces, de ahí la importancia también de que a través de la comunicación escrita también podemos demostrarle a nuestros adolescentes cuánto les amamos, porque ellos a veces se guardan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hace poco estábamos nosotros en una conferencia y el conferencista nos decía, ustedes se han preguntado, de pronto le han preguntado a sus hijos si ellos en algún momento les ha pasado por la mente el no querer vivir, no querer estar acá en este plano terrenal, en que ellos de pronto sentirse abrumados, no querer estar en la familia, no querer estar en ninguno de los entornos, qué tan triste, en constancia de pronto en estos episodios ellos se encuentran, qué tanto investigamos acerca de nuestros adolescentes y de su estado emocional, que a veces llegamos, no, él está bien, llegó bien con su morralcito o está encerrado en el cuarto, no, él está bien, él no tiene nada, pero es importante empezar como a entrarnos en su mundo, empezar como a conocerlos. Entonces, cuando hay una comunicación efectiva de calidad, es cuando empezamos a conocerlos, cuando hablamos entonces de la importancia de escucharlos, cuando a mí me llegan los adolescentes y me dicen, es que a mí no me escuchan, es que yo hablo con mi mamá y ella es pegada del celular, o yo hablo con mi papá y él es pegado del computador, o yo voy y busco por decir a mi abuelita y no, yo siento que ellos no me escuchan, entonces yo para qué les voy a comentar. Entonces es la importancia de la escucha, que sea una comunicación efectiva, que cuando nuestros adolescentes nos busquen estemos prestos a escucharlos, qué es lo que ellos quieren, en qué nosotros necesitan, ellos qué es lo que requieren de nosotros, ¿cierto? Que ellos sientan que nosotros tenemos, que nosotros tenemos toda su atención, que ellos sientan que tienen toda nuestra atención y que estamos ahí prestos para escucharlos, porque cuando eso se da, pues entonces estamos ayudando a que ellos encuentren en nosotros esa persona de confianza, que saben que los escucha y que cualquier situación que ellos requieran, pues van a tener ahí quien les va a escuchar, porque si nosotros no lo hacemos, ellos van a cruzar la puerta de la casa y van a tener muchísimas personas que sí los van a escuchar y que tristemente no les van a dar la orientación positiva ni sana que ellos necesitan. Entonces hay que disponer de tiempo con holgura, de mostrarles a través de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, lo importante que son para nosotros, que los valoramos y que estamos siempre preparados a escucharlos y a acompañarlos en todas sus decisiones. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que soltarnos también. Hay que evitar juzgar. Hay que evitar juzgar porque nosotros estamos en otros tiempos. Yo siempre digo, cuando nos llegan cuando llega al consultorio personas pues que ya son adultas mayores y se presenta mucho ese conflicto. En los hogares se presenta mucho el conflicto de pronto de las personas que son adultas mayores con los adolescentes, porque son otros tiempos. Entonces a mí me dicen las personas adultas mayores que yo no concibo la forma en que ellos viven, yo no concibo la forma de proceder de ellos a veces, es que eso a mí no me tocó, y eso se vuelve en un conflicto impresionante en el hogar, casi que eso ponen en la pared a la mamá, al papá, porque está el hijo, está la mamá, entonces a veces no saben ni qué hacer. Entonces hay que zafarnos un poquito. Hay que evitar juzgar, tenemos que esforzarnos bastante en no juzgar. Cuando un adolescente se siente atacado, responde con rebeldía y empieza a guardar muchos secretos porque dice, no, yo para qué voy a ir a contarles, si le voy a ir a contar y en vez de recibir un apoyo, una orientación, lo que me van a dar, por decirlo así, es que me van a empezar a juzgar, me van a empezar a tratar mal y yo no me quiero sentir así.
porque yo ya me estoy sintiendo mal desde mis pensamientos, desde lo que está pasando psicológicamente, neuralmente, por mi mente, pues yo no quiero ir a tener ese estado más de estrés en que me venga mi mamá, mi papá o mi familia a juzgarme. Entonces, muchas veces se da ese conflicto generacional y es el responsable muchas veces de las discusiones que se generan. Entonces, pero siempre hay que partir desde la comprensión, pero sobre todo desde el respeto, ¿cierto? Cuando se parte desde la comprensión y se parte del respeto, pues es posible una interacción provechosa, gratificante y para nada violenta, porque estamos acudiendo al diálogo. Entonces, a veces como adultos, porque yo también tengo una hija adolescente, a veces no es fácil, es que a veces cuando nacen nuestros hijos no llegan con un manual de instrucciones, cuando ellos nacen pues es en el camino donde nos vamos haciendo como padres y eso que día a día vamos aprendiendo cada día más. Entonces no es fácil a veces levantar a adolescentes, levantar hijos en esos tiempos tan difíciles, pero siempre tiene que haber la comprensión. Es la responsabilidad, la corresponsabilidad de nosotros como padres buscar también estrategias que nos lleven a cómo comprender a nuestro adolescente. Por eso el inicio de nuestra conferencia era precisamente ese, conocer esas etapas y esos cambios que se dan en nuestros adolescentes, porque así nos permite a nosotros comprender mejor sus actitudes. Cuando nuestros adolescentes necesiten hablar con nosotros, pues es bueno también entonces estar calmados, ¿cierto? Que haya disponibilidad, que haya tranquilidad incluso para ellos, porque no siempre tenemos que buscar el momento adecuado, el espacio adecuado. Si hay algo que necesitamos hablar con ellos, pues no es momento en que ellos lleguen alterados, que tuvieron de pronto un mal momento y entonces llegar con la preguntadera, llegar a atacarlos, pues no, porque no los vamos a, por decir así, no van a estar en la etapa, en el momento adecuado para que ellos puedan conciliar con nosotros como esa conversación que se requiere. Entonces, siempre hay que buscar el momento adecuado, ¿cierto? Siempre tenemos que estar disponibles para ellos. Muchos chicos piensan que sus padres están demasiado ocupados para escucharlos y prefieren guardar silencio. Además, si tienen opiniones contrarias por manifestar, pues entonces asegúrate siempre de estar calmado antes de expresarla. Puedes conservar la autoridad hablando pausadamente y con asertividad, ¿cierto? Que no se pierda, que ellos sepan quién es la autoridad en el hogar, que ellos sepan que tú eres la autoridad en el hogar, pero cuando lo haces desde la comprensión y desde la calma, pues hay mejores resultados y sobre todo que se puede llegar a acuerdos positivos con ellos. Cuando se van a hacer interrogantes, pues hacerlo de manera sutil, natural, tranquila, gestionar horarios adecuados, el momento en que ellos estén como tranquilos. Algunos de ustedes me dirán, pero es que todo para ellos y nada para nosotros, por decirlo así, como me han dicho a mí muchos de mis participantes, pero es que Diana, hay que saberlos comprender, hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que tenerles paciencia. ¿Y quién tiene la paciencia con nosotros? Porque así me dicen a mí, ¿quién tiene la paciencia con nosotros? Entonces yo siempre les digo, pero es que ¿quién es el adulto acá? ¿Es él o somos nosotros? ¿Quién debe tener mayor, por decir así, mayor conciencia? ¿Es él o somos nosotros? Que nosotros hemos vivido experiencias en nuestra adolescencia que no fueron tan gratificantes ni tan positivas y que quisiéramos que ellos no pasaran por ahí, pero entonces no aceptan consejos. No, hay que saberlos acompañar, hay que saberlos hablar. Es que ese es el trabajo de nosotros los padres, ¿cierto? No es fácil levantar. Cuando ellos nacen, pues hay que limpiar pañales, hay que enseñarles a caminar, hay que enseñarles a hablar, hay que enseñarles a leer, hay que enseñarles a escribir. Eso no es tarea fácil.
¿Y a quién le corresponde? A nosotros, los adultos. Entonces, cuando ellos llegan a esa etapa de la adolescencia, que es una etapa tan compleja para ellos, pues ¿quién si no somos nosotros los que los orientamos, los que debemos tener el amor y la paciencia para que esta etapa no se convierta en una etapa angustiosa para ellos ni para nosotros? Es que a mí me dicen, es que uno le puede decir que ese color es negro y puede ser negro y él dice que es blanco, pero ¿cómo le estamos diciendo nosotros a él que ese color es blanco y no es negro? Esa es también la forma en que nos expresamos. Entonces, de ahí la importancia de tener una adecuada comunicación con ellos. Hay que saber entonces ponerlos dentro de sus prioridades, ¿cierto? Hay que interesarnos también por el mundo de ellos. Es que a él le gusta el patinaje. No, qué pereza el patinaje, eso, qué pereza, a mí eso no me gusta, pero es que al que le gusta es el adolescente. Y si nosotros queremos penetrar en ese mundo, ganarnos esa confianza, conocerlo, pues vamos a averiguar de qué se trata el patinaje, dónde se da, dónde él puede ir a practicarlo, cómo podemos apoyarlo para que él entonces empiece a ingresar en ese hobby, el patinaje, que él sienta que lo estamos apoyando, que está siendo comprendido por su hogar, por su familia, que es prioridad para nosotros y que empatizamos con todos esos gustos que él tiene, que aunque no sean de nosotros, pues sí lo apoyamos y lo seguimos pues en todo. Lo apoyamos en eso en ese mundo que es de él, que sin duda alguna pues es nuestra tarea. Cuando conversamos con nuestros hijos, muy importante dejar al lado nuestro celular, dejar la tablet, dejar distractores para que puedan ellos entonces captar, para que nosotros podamos captar entonces toda la atención que ellos requieren de nosotros, tener siempre una buena disposición. Yo sé que no es fácil, que como padres vamos cargando a veces muchas situaciones, muchos factores que emocionalmente a veces como que nos van inestabilizando, pero nosotros tenemos que tener también prioridades y que nuestra mayor prioridad sean nuestros hijos. Que esa sea nuestra prioridad, que sea lo que sea que estamos haciendo, cuando ellos requieran hablar de nosotros, pues nosotros podamos estar ahí para ellos. La buena comunicación entre los padres y los hijos es tan importante que nos debemos esforzar por establecer esa conexión en ese sentido. Entonces, siempre los adolescentes que tienen esa relación fluida con sus padres, pues suelen ser mejores o tener una autoestima alta. Además, si se tienen cerca menores, si nosotros los tenemos cerquita a nosotros, pues el mundo externo va a influenciar menos entre ellos. Entonces, que en muchas ocasiones se ejerce esa presión negativa sobre ellos desde la sociedad. Pero poco a poco vamos viendo cómo tener esa conversación con nuestro hijo, que aunque a veces parece como tan difícil, cuando logramos como penetrar en el mundo de ellos, vemos que es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil. Entonces, estos son daticos entonces para tenerlos en cuenta, que cuando nos equivocamos con ellos hay que tener también la valentía de pedirles perdón, ¿cierto? Porque eso es lo que ellos van viendo en nosotros y el reflejo de ellos. Cuando ellos salen de nuestro hogar, el reflejo de ellos es el reflejo de nosotros, de la educación que le estamos brindando en nuestro hogar. Entonces vamos por acá. Este fue esta que les comparto, esta plantillita. Los abrazos tienen el poder de juntar las partes rotas de un adolescente herido. Nunca supongamos, es que yo supongo que mi hijo está bien, él no me dice nada, él está estudiando tranquilo, pero no hay que suponer. Hay que preguntarle, hay que acercarnos a ellos, hay que decirle lo mucho que lo amamos, hay que escribírselos también. Eso es importante, que les hagamos carticas, que ellos se sientan que son parte fundamental en nuestra vida. Si nosotros vamos a un almacén de cadena, podemos conseguir unos imancitos que se pegan en las neveras. En la mayoría de los hogares tenemos nevera. Hay unos imancitos y vienen también en cualquier papelito. Pueden ponerle todos los días, pues nos vamos a trabajar, pues dejamos en la nevera un mensajito.
te amo mucho, que tengas un lindo día. En el morralcito le ponemos un confitico, un dulcecito con un mensajito, que ellos sepan que nosotros les amamos muchísimo. Entonces, que esos vínculos afectivos estén siempre ahí, siempre fortalecidos, siempre fortalecidos. No demos paso a que nuestros adolescentes busquen por fuera de nuestro hogar lo que ellos no sienten que tienen en el de ellos. Entonces, como padres, es nuestra responsabilidad que ellos se sientan cómodos, que se sientan amados, que sientan que es ese hogar protector, que les cuida, que les ama, que les protege, que independiente de todas las situaciones que ellos van pasando, en todos esos cambios psicológicos que a veces los frustran, que a veces los angustian, que a veces de pronto los suben esos kilitos de más y que se sienten acomplejados con su cuerpo, que a veces empiezan en esa voz ronquita y que no quieren sentir esa voz ronquita porque de pronto en el colegio pues van y les empiezan de pronto a reírse de ellos, que ellos tengan entonces la valentía y el carácter para afrontar todos esos cambios que se dan en estas etapas. Porque si nosotros no los apoyamos, posiblemente allá afuera sí va a haber quien los apoye y no los va a apoyar positivamente. Para ir terminando entonces, vamos a pasar entonces a nuestro cuarto espacio. Es un test que vamos a realizar de cuánto conoces a tu hijo. Entonces, si de pronto consiguieron una hojita, un bolígrafo, para que vayan respondiendo a estas preguntas y luego pues van a preguntarle a su adolescente, ¿cierto? Estas mismas preguntas, a ver cuántas preguntas sacan positivas y cuántas no, y que nos llevan a reflexionar de pronto a que tenemos que trabajar más fuerte por ir a conocer más a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Entonces, o el que no tenga ahí el espacio le puede tomar la fotico y cuando tenga el momento, pues en su casita, pues lo va realizando. Entonces tenemos la pregunta que dice, ¿cuál es tu principal cualidad? Preguntarle a nuestro hijo, ¿cuál es tu cualidad? ¿Eres alegre? ¿Eres respetuoso? ¿Eres amoroso? ¿Eres empático? ¿Solidario? ¿Cuál es esa cualidad con la que tú te describes? Así le preguntamos a nuestro adolescente. ¿O cuál creemos nosotros que observamos en él y que pensaríamos que es la cualidad con la cual él se describe? ¿Quién es tu mejor amigo? Conocemos quiénes son los amigos, los compañeros de nuestros hijos, que si en algún momento requerimos de él y no por X o Y motivo no podemos comunicarnos, sabemos que si le marcamos a esa persona que es la más cercana a él, de pronto por ese lado podamos localizarlo. Es que es aprender a conocerlo, a conocer su mundo, quiénes son las personas que le rodean, qué hacen. Eso es muy importante conocerlo. Entonces ahí la preguntita es, ¿cuál es tu mejor amigo? También entonces, ¿qué te hace más feliz? Hay que preguntarle a nuestros hijos qué les hace a ellos feliz, qué es lo que a ellos más les agrada hacer, que evocan ellos esa emoción de la felicidad. Eso hay que conocerlo, porque cuando nosotros sabemos qué le hace feliz a nuestros hijos, pues trabajamos para que ellos cada día sean más y más felices, puedan ir mejorando cada día más. De pronto cuando hay una situación que de pronto a ellos los deprime, los angustia, pues cuando nosotros sabemos qué les hace a ellos feliz, qué es lo que a ellos les gusta, pues por ahí vamos a entrar a contraer de pronto esa otra partecita que de pronto no es tan buena y que nos los angustia. Hay que preguntarles también qué los hace enojar, qué les molesta de pronto de la familia, de nosotros, que a ellos que de pronto les causa esa emoción, por decirlo así, de la ira, ¿cierto? Para conocerla, para trabajarla, para que ellos se sientan bien, para que se sientan tranquilos y por ende, si ellos están tranquilos y están bien, pues nosotros también vamos a estar bien, vamos a estar seguros de que ellos están bien donde quiera que ellos se encuentren, porque sabemos
como padres sabemos que tenemos en nuestro hogar. Cuando los conocemos y ellos salen de nuestro hogar, sabemos que se van a portar bien, sabemos cómo van a actuar frente a otras personas. También es bueno entonces preguntarles cuál es su animal favorito. Si a ellos les encantan los perros, los gatos, si al contrario les llama muchísimo la atención un animal marino, salvaje, ¿cuál es el animal preferido de ellos? Así no lo tengan en casita. ¿Qué les genera angustia? ¿Qué les genera tristeza? Eso también hay que preguntárselos, porque eso también ayuda y nos da herramienta a nosotros a trabajar eso en ellos, para que ellos sean mentalmente fuertes, sanos, emocionalmente puedan siempre manejar adecuadamente todas esas emociones. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál creen ustedes que es la comida favorita de sus hijos? Pues si no lo sabemos, hay que preguntarles. Claro que yo creo que esta es una de las preguntas más fáciles para nosotros como papás, porque ellos siempre, cuando se va a entrar a la cocina, siempre como que lo están pidiendo, ¿no? Háganme hoy pastas o hoy quiero, hay quienes les encantan comer carnita sudadita, una carnita frita, entonces, o las ensaladas, entonces ya uno como que va percibiendo en ellos cuáles son esos alimentos que a ellos les encanta. ¿Qué es lo que más le cuesta hacer? Hay que preguntarle a nuestros hijos qué le cuesta hacer en el colegio, en la casa. De pronto les cuesta la matemática. Entonces, si nosotros sabemos que a ellos les cuesta la matemática, entonces mirar de pronto nosotros qué podríamos hacer, cómo podríamos colaborarle para que ellos le vayan sacando ese gustico a los números también. ¿Cuál es su canción favorita? Hay que preguntarles cuál es su canción favorita, aunque muchas veces cuando uno los escucha a ellos escuchando música siempre como que la misma y como que la misma, pues ya uno como que va aprendiendo cuál es la música que a ellos les gusta, el género, la canción que a ellos más les encanta. ¿Qué lo hace poner triste? Hay que preguntarles, ¿qué los hace poner triste? ¿Qué es lo mejor que sabe hacer? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Le gusta la pintura? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta el deporte? ¿Qué es lo que a ellos los siente, los pone en ese estado de relajación, de tranquilidad que les ayuda a controlar esas emociones? ¿Cuál es su color favorito? Todo esto hay que aprender porque cuando nosotros vamos conociendo, son preguntas muy básicas, son básicas, pero que sin duda alguna, cuando nosotros les damos un detallito, se los damos del color preferido de ellos, pues ellos van a entender también que los conocemos. Me conoce, mi mamá me conoce, me dio este detalle, este color que es mi favorito, me encantó. Entonces, cuando ellos llegan como tristes y entonces sabemos que los pone feliz y se lo damos, pues estamos ayudando a, por decirlo así, a sopesar de pronto como esos momentos a veces que ellos pasan de crisis, de ansiedad, por todos esos cambios por los que ellos están pasando. Entonces, lo que intentamos hacer en esta conferencia es precisamente eso, dar herramientas que nos lleven a conocer a nuestros adolescentes, dar herramientas que nos permitan fortalecer esos vínculos con ellos, ¿cierto? Que sí, ellos están pasando por esa etapa de la adolescencia que es tan difícil, que trae tantos cambios, que es tan compleja, pues entonces nosotros como padres vamos a mirar qué los hace a ellos feliz, qué les trae a ellos paz, qué les trae a ellos calma, y vamos a contraer de pronto esos momentos que a veces no son tan coloridos, pero que nosotros se los vamos a colorear porque los conocemos, que si ellos en cualquier momento llegan del colegio, pronto bajitos de nota, porque tuvieron algún tipo de situación, no es el momento para hablar ni para preguntarles, es el momento para acariciarlos, para abrazarlos, para decirles cuánto les amamos, para que ellos sientan que estamos ahí, que no quieren hablar, pero que ellos sepan que estamos ahí prestos para ellos. Entonces, hoy ha sido entonces una conferencia muy bonita y que nos toca bastante. A mí en lo personal me toca bastante porque soy mamá también de un adolescente y sé que no es fácil, pero también he aprendido a conocer esas actitudes, esos momentos de crisis por lo que ellas a veces pasa. Entonces también busco estrategias de cómo ayudarla
y de cómo llevarle, para que ella lleve esta etapa que es tan preciosa, tan hermosa y que hace parte de la vida misma, y que ellos desde la adolescencia también vayan comprendiendo que la vida es de multicolor y que en esos multicolores tenemos el grisecito y tenemos también algunos colorcitos que no son tan así tan coloridos, pero que hacen parte de la vida misma y que hay que saberlos llevar, que hay que saberlos pasarlos a esos colores brillantes que irradian en nuestra vida. Entonces, no siendo más, entonces agradezco la oportunidad de compartir ese espacio con ustedes, agradezco este momento, agradezco este espacio, agradezco hacer parte de la oficina de orientación y llevar para ustedes todos estos consejitos que nos van ayudando y que nos van fortaleciendo tanto como personas y como familias. A continuación, entonces pasamos nuevamente a Lidia, quien va a finalizar y va a dar algunos anuncios desde la distancia. Un abrazo y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Diana. Deseamos agradecerle a todos que hayan podido compartir este valioso espacio con nosotras. Les recordamos llenar la evaluación que se está compartiendo en los diferentes chats. Gracias y que tengan una excelente noche.